Muy bien, pues vamos a comenzar. Buenos días. Vamos a ver hoy la segunda parte del primer tema de la asignatura, ¿vale? El primer tema que como comentamos el otro día, como iniciamos el otro día, es el tema de conceptos básicos, un repaso, por decirlo de alguna manera, de la asignatura que veíamos en segundo de la titulación, que la hemos dividido en dos bloques. El primer bloque está dedicado al cálculo a recordar un poquito las ecuaciones de la estática, las ecuaciones de equilibrio y el cálculo de diagramas, que es lo que hemos visto además en las clases prácticas de la semana pasada. Y en esta segunda parte que vamos a ver esta semana, pues vamos a terminar ese repaso viendo la distribución, el cálculo de la distribución de tensiones en una sección, ¿vale? Vamos a ver las solicitaciones simples y las solicitaciones combinadas. Y las clases prácticas de esta semana pues estarán enfocadas precisamente a recordar toda esa parte de cálculo de tensiones en una sección, ¿vale? Bueno, recordamos aquí un poquito las fases de cálculo que tiene un elemento según la base de la resistencia de materiales. Esas fases, la primera pasa, como veis ahí, un elemento por calcular sus diagramas de esfuerzos, momentos flectores, cortantes y axiles. Una vez que tenga esos diagramas de esfuerzos calculados, yo puedo conocer o determinar cuál es la sección de mi elemento, de mi máquina, que más trabaja y calcular ahí, determinar esos esfuerzos, si es un momento flector y un cortante o los esfuerzos que sean, y determinar en esa sección la distribución de tensiones que aparezca en la pieza. Voy a mover esto aquí. Ahí. La distribución de tensiones que aparezca en la pieza. Con eso y con un criterio de resistencia, que ahí tenéis uno, el más básico y simple, que es que la tensión máxima que se alcance en esa sección, que a su vez es la sección que más trabaja de toda la estructura, que esa tensión máxima no supere un valor admisible resistido por el material. ¿Vale? Y la tercera parte de la fase del cálculo de un elemento estructural es determinar movimientos máximos, ¿vale? Lo cual nos permitirá pues, hacer cálculos o comprobaciones de la funcionalidad de la máquina, ¿vale? La primera parte, el cálculo de diagramas de esfuerzos, es lo que vimos la semana pasada. La segunda parte, determinar tensiones que originan esos esfuerzos internos, es lo que vamos a ver en esta primera hora. Y la tercera parte, determinar movimientos, es lo que vamos a hacer a partir de la segunda hora y del tema de la semana que viene, ¿vale? Pues una vez situado el contexto de lo que estamos viendo, vamos a empezar a ver qué tipos de solicitaciones podemos tener en una sección. Bueno, en una sección básicamente vamos a poder clasificar los esfuerzos internos a los que está sometida en esfuerzos simples, en solicitaciones simples o solicitaciones combinadas. ¿Qué es una solicitación simple? Pues es una sección sometida a un único esfuerzo, que puede ser un momento flector, un cortante, un axil, pero solamente uno de ellos, ¿vale? Y una flexión compuesta, pues es la combinación o la acción conjunta de más de un esfuerzo, de flexión y tracción, por ejemplo, como tenéis ahí, ¿vale? ¿Cuáles son las solicitaciones simples en una sección? En una sección podemos tener un esfuerzo de tracción o compresión, ¿vale? Podemos tener una flexión simple, que es una flexión, un momento flector actuando en uno de los ejes principales de la sección, ¿vale? Podemos tener un esfuerzo de cortadura pura, también un esfuerzo cortante actuando según uno de los ejes principales de nuestra sección, o podemos tener un esfuerzo de torsión, un momento torsor, ¿vale? A eso se le denomina tracción o compresión, flexión simple, cortadura pura o torsión simple. Esas son las 4 solicitaciones simples que podemos encontrarnos. ¿Cuáles son las solicitaciones combinadas? Bueno, pues muchas de ellas vamos a combinar ya todos esos esfuerzos básicos o simples que hemos visto en la diapositiva anterior. Una solicitación combinada será la mezcla de varios de ellos. Algunos tienen un nombre específico que conviene recordar. Por ejemplo, cuando tenga un momento flector y un esfuerzo cortante, a eso se le denomina flexión simple, ¿vale? Cuando tenga
un momento flector en la parte de abajo, un momento flector y un esfuerzo normal, a eso se le denomina flexión compuesta. Si tengo dos momentos flectores, es decir, un momento flector que no está actuando según los ejes principales, sino que tengo dos componentes en un eje, en Y, y otro en Z. Bueno, pues eso se le denomina flexión desviada, ¿vale? Y si además a esa flexión desviada le sumo un esfuerzo de tracción, pues tengo flexión desviada más tracción, por llamarlo. No tiene un nombre tan concreto como las otras, ¿vale? Si involucramos los esfuerzos de torsión, que nosotros no lo vamos a hacer en este curso, pero si involucramos los esfuerzos de torsión en esa solicitación, pues podré tener una torsión y cortadura muy típica en ejes o tornillos, tener un esfuerzo de cortadura conjuntamente con un esfuerzo de torsión. Podemos tener también flexotorsión en algún eje de una máquina o flexión, torsión y cortadura pues como elementos más generales, ¿vale? Bueno, este es el sistema de ejes que vamos a utilizar nosotros, con el que vamos a trabajar para el cálculo de tensiones, que os tenéis que acordar bien de él, ¿vale? Es el eje X sale de la pieza, sale de la barra, con origen en el centro de gravedad, ¿de acuerdo? El eje Y es vertical y dirigido hacia arriba, ¿vale? Y el eje Z, pues sigue la regla de la mano derecha, tanto para pasar de momentos a gráficos a vectoriales como para ese sistema de coordenadas, que se denomina destrógiro, que X por Y me da el valor de Z, ¿vale? Haciendo un producto vectorial, ¿de acuerdo? Entonces ese es mi sistema de ejes. X sale de la barra, Y es vertical hacia arriba y Z, pues origen de ese producto vectorial, va hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué tensiones, qué distribución de tensiones tienen las diferentes solicitaciones, ¿vale? Vamos a empezar por aquellas que producen tensiones normales. Las que producen tensiones normales en la sección, la primera de ellas, que es una solicitación simple, es el esfuerzo de tracción y compresión, o tracción o compresión, ¿vale? Actúa una o la otra, ¿vale? Para calcular las tensiones que aparecen bajo esa solicitación, nos apoyamos en la denominada hipótesis de Bernoulli. La hipótesis de Bernoulli es muy fácil, está esquematizada en ese dibujo. Nos dice que una sección plana antes de la deformación, antes de aplicar la carga, va a seguir siendo plana después de aplicar la carga, ¿vale? Va a funcionar como un acordeón, por decirlo de alguna manera. Las secciones planas separadas una cantidad en la pieza sin deformar, cuando yo aplique una deformación, pues van a seguir permaneciendo planas y por lo tanto todos los puntos de esa sección van a estar sometidos a la misma deformación, ¿vale? Todos se van a alargar exactamente la misma cantidad. Todos tienen la misma deformación y en consecuencia todos van a tener la misma tensión. Es decir, puntualmente todos los puntos de la sección están sometidos al mismo esfuerzo. Eso quiere decir que bajo un esfuerzo de tracción o compresión, la tensión va a ser uniforme en la sección. Si es uniforme en la sección, el cálculo de la tensión es muy sencillo. La tensión es el esfuerzo normal que está actuando dividido por el área, porque la tensión sabéis que tiene unidades de fuerza por unidad de superficie, ¿vale? Bueno, pues ya tengo los esfuerzos de tracción, que van a ser, como veis ahí, tensión uniforme en la sección y de valor el esfuerzo normal actuando entre el área de la sección, ¿vale? Si además mi material es elástico lineal, lo cual es bastante razonable de suponer en la mayoría de los casos, en la zona en la que trabajamos y diseñamos las piezas, pues estamos siempre, en la mayoría de los casos, en un comportamiento elástico y lineal, pues se cumple la ley de Hooke para el material. ¿Qué dice la ley de Hooke? La recordamos ahí también. Pues que la tensión es proporcional a la deformación. Es decir, doble de tensión, doble de deformación, ¿vale? Y la pendiente de esa recta tensión-deformación es lo que denominamos el módulo de elasticidad o módulo de Young. Bueno, pues si existe esa relación de que la deformación es proporcional a la tensión con una constante llamada E, pues la deformación es la tensión partido por el módulo de elasticidad, ¿vale? Si eso es así
Como la tensión es el esfuerzo normal partido por el área, pues la deformación es el esfuerzo normal partido por el módulo de elasticidad y por el área de la sección, ¿vale? Eso lo empezaremos a utilizar más adelante cuando hablemos ya de las estructuras articuladas que están sometidas solo a tracción y compresión. Retomaremos este concepto, ¿vale? Bueno, ya tenemos las tensiones que aparecen en una solicitación simple, que es tracción o compresión. Vamos a ver qué pasa en flexión pura. Bueno, en flexión pura, otra solicitación simple, de nuevo se cumple la hipótesis de Bernoulli, ¿vale? La hipótesis de Bernoulli que me dice que las secciones que son planas antes de la deformación siguen permaneciendo planas después de la deformación. En este caso no solamente se separan, sino que, como veis ahí en el dibujo con esa espuma, ¿vale? Para exagerar la deformación que tiene lugar en una flexión, pues vemos que las secciones siguen siendo rectas, ¿vale? Pero que las fibras de la parte superior está sometido a un momento, como el que veis en la figura, un momento positivo, ¿vale? Pues en ese caso, con el momento positivo, las fibras o la zona superior va a sufrir acortamientos, mientras que la parte superior, perdón, la parte inferior va a sufrir alargamientos, ¿vale? Y hay una línea, una superficie, una zona que no se va a alargar ni se va a acortar, ¿vale? Esa se denomina pues la superficie neutra, y cuando luego trabaje con una sección, la línea neutra, ¿vale? Para recordar un poco ese concepto, ¿vale? Bueno, pues si tengo esa situación, secciones planas antes de la deformación, permanecen planas después de la deformación, es decir, hay una deformación que varía linealmente desde la cara inferior hasta la cara superior. En la cara inferior voy a tener alargamientos, en la cara superior voy a tener acortamientos y lo voy a hacer de manera lineal, ¿vale? De nuevo, si el material es elástico lineal, pues eso quiere decir que si la deformación es lineal, la variación de la tensión también va a ser lineal, ¿vale? Y eso es precisamente lo que ocurre con la distribución de tensiones. La distribución de tensiones van a ser, si abajo eran alargamientos, tracciones, y si arriba eran acortamientos, compresiones. Varía linealmente y hay una zona, una región en la que no hay tensión, ¿vale? Porque esa superficie ni se alarga ni se acorta, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la manera de representar esas tensiones. Fijaros siempre en el momento tracciona en la parte inferior, sale de la parte inferior y comprime en la parte superior, entra en la parte superior, ¿vale? Obviamente para ese signo del momento que acabo de poner, ¿vale? Bueno, pues veíais, bueno, aquí, como vamos a trabajar nosotros con vectores y con signos, pues vamos a utilizar la regla de la mano derecha para pasar ese momento de esa forma tan visual, que es el que yo calculo de los diagramas de esfuerzos, de los diagramas de momentos, ese momento le pongo con los cuernos hacia arriba o con los cuernos hacia abajo. Luego en la sección le tengo que pasar a un vector, a forma vectorial. Y voy a utilizar la regla de la mano derecha. Pues la regla de la mano derecha me dice que si estoy girando ahí, ¿vale? Pues el momento, ese que tengo ahí, es un momento en Z positivo, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tensiones tiene esa sección? Pues es una tensión que es proporcional a la distancia, proporcional al momento, también la tensión es proporcional al momento, doble de momento, doble de tensión en cada punto, ¿vale? Es proporcional a la distancia, es la ecuación de una recta, en este caso es el momento en Z, que varía con I, con la altura, altura, más tensión, ¿vale? Y está dividido por lo que se denomina el momento de inercia. Eso es la ley de Navier que estaba demostrada o que habéis visto demostrada en cursos anteriores, ¿vale? Bueno, importante. Fijaros que ahí yo tengo un signo negativo en esa ley de Navier, le he puesto un signo negativo, momento por altura o por distancia a la línea al centro de gravedad, por I, y dividido por el momento de inercia en Z, ¿vale? Me tengo que ir acordando un poco de esos términos. Es decir, si el momento es en Z, el momento de inercia que viene en el denominador también es en Z, y la distancia a la que voy a ir aumentando las tensiones linealmente es I en este caso, ¿vale? Pero añado un signo negativo. ¿Y por qué añado un signo negativo? Pues para conseguir
que la distribución de tensiones que yo tengo ahí y el signo de mi momento sean lógicos, tengan un significado lógico, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy en la fibra superior, ¿vale? Si yo tengo un momento positivo, que es este que he dibujado aquí, el momento en Z es positivo, y la coordenada I también es positiva, ¿vale? Más 8 milímetros o lo que sea, la tensión me tiene que dar negativa porque es de compresión, ¿vale? Así yo consigo que las tensiones positivas sean de tracción y las tensiones negativas sean de compresión, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que añadir ahí ese signo negativo, para que con un momento positivo y una distancia positiva, mi tensión me quede negativa de compresión, ¿vale? Que es lo que yo estoy viendo ahí. Y lo mismo me pasaría en la fibra inferior. Con un momento positivo, que es el que tengo dibujado ahí, y una coordenada ahí negativa, menos 8, ahora me voy hacia abajo, me tiene que quedar un esfuerzo de tracción, pues me coincide con ese signo menos, y el signo menos de la cota, de la distancia, se me convierte en un más, y me da ya un esfuerzo de tracción, ¿vale? Bueno, por eso la ley de Navier va a tener un signo ahí, va a ser momento por distancia partido momento de inercia, pero va a tener un signo, dependiendo del sistema de ejes que estéis utilizando, ¿vale? Igual vais a un libro y utiliza un sistema de ejes o a una norma o a un código cuando tengáis que diseñar y está utilizando un sistema de ejes distinto, utiliza el X hacia la derecha y el Y hacia arriba, pues la ley de Navier podrá tener un signo más o menos dependiendo de esto que estamos comentando, ¿vale? Bien, pues esa es la famosa ley de Navier. ¿Qué pasa si tengo un momento, ahora que está actuando, también es una solicitación simple, pero está actuando en el otro plano, ¿vale? Es decir, ahora no flexiono la barra así, sino que flexiono la barra en este sentido, ¿vale? Bueno, pues tengo ese momento que he dibujado ahí y ese momento le voy a convertir de nuevo a un vector, ¿vale? Si le convierto a un vector utilizando la regla de la mano derecha, ese momento que he dibujado ahí es positivo y es MI, ¿vale? Porque lleva la dirección del eje Y, por eso le llamo MI a ese momento. La distribución de tensiones ahí, pues serán tracciones en esta cara exterior y compresiones en la cara interior, en la cara más profunda. ¿De acuerdo? La distancia a la que ahora tengo esa tensión es la cota Z. Bueno, pues la ley de Navier en este caso tiene esa forma de ahí. La tensión en X es más el momento en Y por la distancia Z y dividido por el momento de inercia en Y. ¿Por qué ahora tengo un más? Pues obviamente por la misma razón que antes. Haciendo un análisis de signos, veo que en la fibra inferior un momento positivo y una cota positiva me tiene que dar una tensión de tracción. Por lo tanto, tengo que tener un más ahí en esa expresión. Y si me voy a la cara más profunda, pues un momento en Y positivo, como el que tengo ahí, y una cota Z negativa me tiene que dar una tensión de compresión, pues también me la da por el signo que le meto a la cota Z menos 4, ¿vale? Entonces la tensión me está dando ya negativa, ¿vale? Todo esto lo veremos en la clase de problemas con algún ejemplo. Bueno, ¿y qué ocurre si yo tengo bueno, como resumen, aquí tenéis las tensiones que aparece para un momento en Z y para un momento en Y, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo tengo ahora lo que hemos denominado antes una flexión desviada? Bueno, pues una flexión desviada es un momento que no coincide ni con el eje Y ni con el eje Z, tiene una dirección cualquiera. Bueno, es muy sencillo. La regla básica que voy a utilizar para todas las solicitaciones combinadas va a ser el principio de superposición. ¿De acuerdo? El principio de superposición es que yo voy a sumar las tensiones que produce cada solicitación simple. Bueno, lo primero que tendré que hacer es descomponer ese momento M, que está formando un ángulo alfa con el eje Z, en este caso, ¿vale? Tengo que descomponerle en sus dos componentes. Un momento en Z, que será M por el coseno de alfa, y un momento en Y, que será M por el seno de alfa, ¿vale? Entonces, cuando tenga un momento que tenga cualquier dirección, le descompongo en dos. Ese es el primer paso. ¿Y luego qué hago? Bueno, pues la distribución de tensiones
de un momento en Z y de un momento en I actuando conjuntamente, que es lo que yo tengo ahí, es la suma de esos dos estados tensionales, el estado tensional que produce MZ y el estado tensional que produce MI. Lo único que hago es poner como ley de Navier los dos términos y me queda menos MZ por I partido I sub Z más MI por Z partido I sub I. ¿Vale? La distribución ya empieza a complicarse un poco, pero sigue siendo un plano, la ecuación de un plano. ¿De acuerdo? Introduciendo las coordenadas y z de cualquier punto, y 20 milímetros hacia arriba, z 8 milímetros hacia la derecha o hacia la izquierda, positivos o negativos, pues tengo la tensión de ese punto. Bueno, la forma más sencilla de representar esa distribución de tensiones, que empieza a complicarse, es mirar esa distribución de tensiones desde un punto en el que la línea neutra se me convierta en un punto, esa recta, ¿vale? ¿Veis esa proyección, no? Entonces estoy proyectando, estoy haciendo una visión de mi sección de tal manera que la línea neutra se me convierta en un único punto. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los puntos que están a la misma distancia de la línea neutra van a tener la misma tensión. Y así, de una manera muy gráfica, lo que veo es que los puntos más tensionados, los puntos que tienen más tensión, son los que están más alejados de la línea neutra. ¿Vale? ¿Cómo calculo eso? Pues nada, la línea neutra es muy fácil. Es los puntos de tensión nula. Cojo la ley de Navier y la igualo a cero. ¿Vale? Cojo mi ley de Navier donde conozco el momento de inercia, eso lo igualo a cero y al igualarlo a cero estoy sacando esa ecuación o esa condición, ese lugar geométrico de los puntos que tienen tensión nula. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tenga dibujada la línea neutra, veo qué coordenadas tienen los puntos extremos, les represento y ya tengo mi distribución de tensiones. Todo esto, como os digo, lo repasaremos y lo veremos en la clase de problemas con detalle, porque vamos a ver varios ejercicios de diferentes tipos de solicitaciones. ¿Qué ocurre si tengo una flexión compuesta? Bueno, si tengo una flexión compuesta, recuerdo lo que es una flexión compuesta, es la acción conjunta de un momento flector y de una tracción. Pues utilizo lo mismo, principio de superposición. Sumo las tensiones que me produce el esfuerzo normal más las tensiones que me produce el momento flector. Y me queda una expresión como la que veis ahí. La tensión en X, esa distribución que yo tengo ahí, será igual al esfuerzo normal partido por el área, que son las tensiones del esfuerzo N, más el momento por la distancia y partido por I sub Z. Y dependiendo de si es un momento en I o un momento en Z, le pongo o no ese signo negativo. ¿Vale? Bueno, como veis es muy sencillo, ¿eh? Es decir, una vez que yo sepa las distribuciones de tensiones de un esfuerzo de tracción y en flexión, recordando la ley de Navier con su condición del signo, pues el tener una solicitación combinada es sumar los términos que yo tenga, ¿vale? No es más. Luego, al practicar, pues veremos un poco cómo dibujar esas condiciones. Y como caso más general en el que tenga tensiones normales, son la flexión compuesta, en su caso más general, pues tendré un esfuerzo normal, un momento en I y un momento en Z. ¿Vale? Tendré que sumar las tensiones de ese esfuerzo normal, tendré que sumar las tensiones del momento en Z y tendré que sumar las tensiones del momento en I. Esa suma, en la ecuación o la ley de Navier, me queda esta ley de Navier general, que tiene tres términos. El esfuerzo normal partido por el área para representar esa distribución, el momento en Z por I partido I sub Z con su signo negativo para incluir esa distribución, y el MI por Z partido I sub I para incluir esa distribución del momento en I. Y nos quedará una distribución como la que tenéis ahí. ¿Vale? Bueno, como veis aquí, va a ser muy fácil calcular distribuciones de tensiones, porque los esfuerzos ya les conozco, es lo que yo he calculado con mis diagramas.
Y lo único que me quedará será recordar el cálculo de momentos de inercia, ¿vale? De áreas y de momentos de inercia, que también lo vamos un poco a recordar en los problemas que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer una sección en cajón, una sección en I, ¿vale? Pues para recordar un poquito toda esa parte del momento de inercia, etcétera. El origen del eje, del sistema de coordenadas, es el centro de gravedad. Entonces, si yo tengo una sección que no es simétrica, pues tendré que calcular también su centro de gravedad, ¿vale? Luego, para calcular distribuciones de tensiones, lo que tengo que recordar es el cálculo de centros de gravedad y de momentos de inercia, ¿vale? Repito que lo haremos, lo repasaremos un poquito en la clase de problemas de esta semana. La vamos a dedicar exclusivamente a esta parte, ¿vale? Bueno, esa distribución general que he dibujado antes, pues de nuevo la voy a visualizar de esa manera, con una proyección de mi pieza de esa forma, y que, de tal manera que la línea neutra se convierta en un punto y me fijo cuáles son los puntos más alejados de mi línea neutra, que son los que voy a tener la máxima tensión de tracción o compresión, ¿vale? Ecuación de la línea neutra, como vemos ahí, recordamos, es simplemente en mi ley de Navier general igualarla a cero, porque estoy buscando el lugar geométrico de los puntos de la sección que tienen tensión nula. Entonces cojo la ley de Navier, la igualo a cero y me queda una recta, porque lo que tengo ahí es la coordenada y la z. Me quedará igual a 8z. Esa será mi línea neutra. Pues la dibujo en la sección. Será lo primero que haga. Dibujaré esa línea neutra una vez calculada. Haré esas proyecciones. Veré qué puntos son los más alejados y con eso ya dibujo la distribución, ¿vale? Con esta forma de dibujar la distribución de tensiones es suficiente, ¿vale? A veces intentar dibujar una distribución de tensiones en 3D, esas que yo os dibujo ahí, pues hombre, es muy chulo, pero luego es un poquito a veces complicado, ¿eh? Intentaremos hacerlo en alguna, pero lo podéis intentar vosotros hacer en alguna, pero ya si tengo una sección en I, etcétera, pues empieza a complicar un poco esa representación. Entonces se utiliza esa representación simplificada que consiste en proyectar, para convertir esa línea neutra en ese punto, ¿vale? Bueno, pues eso en cuanto a las tensiones que aparecen en mi pieza, ¿vale? Para solicitaciones que producen esfuerzos normales o tensiones normales, que son el axil, el momento en I y el momento en Z, ¿vale? Y puedo tener solicitación simple si actúan por separado o solicitación combinada si actúan de manera conjunta, ¿vale? Vamos a ver ahora las distribuciones de tensiones de la cortadura, ¿vale? De los esfuerzos de cortadura. Bueno, los esfuerzos de cortadura, solo vamos a ver el esfuerzo de cortadura, no vamos a ver el momento torsor, que también tiene o genera tensiones tangenciales, ¿vale? De momento nosotros nos vamos a quedar solo con el cortante, que genera esas tensiones tangenciales, ¿de acuerdo? El esfuerzo torsor ya le visteis en segundo. Aquí no le vamos a utilizar, le utilizaréis en diseño de máquinas. No le recordamos, ¿vale? Bueno, teoría o formas de calcular las tensiones tangenciales que aparecen en un esfuerzo de cortadura. Básicamente hay dos teorías, ¿vale? Una que se denomina la teoría elemental de la cortadura y otra que se denomina la fórmula del cortante o fórmula de Zurabski, ¿vale? La primera de ellas, la teoría elemental de la cortadura, lo que hace, como vamos a ver ahora a continuación, es simplemente calcular la tensión media, la tensión tangencial media en la sección. Por lo tanto, va a ser una teoría que proporciona un valor aproximado de la tensión tangencial que tiene una sección, ¿vale? No es es un valor medio de la tensión tangencial en la sección, ¿vale? Es rápido de calcular porque solo necesito el esfuerzo cortante y el área, ¿vale? Como vamos a ver ahora, pero no da una idea de la verdadera distribución de tensiones tangenciales que tiene la pieza.
La segunda es la fórmula del cortante o fórmula de Zurabski. Esa sí que nos va a permitir ya calcular la distribución de tensiones tangenciales en la sección de una manera más exacta, ¿vale? Pero su cálculo va a ser un poquito más complejo, ¿vale? Bueno, esas son las dos teorías para que recordéis, que esto ya lo habéis visto, pero bueno, pues interesa recordar, ¿vale? Empezamos por la primera, la teoría, la que denominamos teoría elemental de la cortadura. Bueno, la teoría elemental de la cortadura, como hemos comentado, lo que vamos a obtener es un valor de la tensión tangencial media en la sección. Bueno, recuerdo que cuando yo tengo un esfuerzo cortante, las tensiones que aparecen en mi sección son tensiones tangenciales, ¿vale? No son tensiones normales como una flexión o tracción, normales a la sección, sino que en este caso están contenidas en el plano de la sección y se denominan tangenciales, tensiones tangenciales, ¿vale? Bueno, pues lo que decía, la teoría elemental de la cortadura obtiene un valor de la tensión tangencial media en la sección, ¿vale? Por lo tanto, la expresión es muy sencilla, la tenéis ahí. Yo digo que la tensión tangencial en I, en la dirección I, es igual a la tensión media, ¿vale? Y la calculo como el esfuerzo cortante que yo tenga dividido por el área. Así de fácil, ¿vale? Casi igual que hacía con la tensión normal, que cogía el esfuerzo normal y dividía por el área, pues lo hago con el esfuerzo cortante, ¿vale? Y como comentábamos, es rápido de aplicar, obviamente, pero tiene la desventaja de que no me dice qué distribución de tensiones tangenciales real tengo ahí, ¿vale? Quedaros con ese valor, esfuerzo cortante partido por el área, porque luego le vamos a comparar con la segunda de las teorías y vamos a ver qué grado de aproximación me está dando, ¿vale? Y sacaremos ahí unas conclusiones, ¿vale? Bueno, pues vamos a... no tiene más, la teoría elemental de la cortadura no tiene más, se acabó ahí, ¿vale? La teoría elemental de la cortadura se suele utilizar en el cálculo de tornillos, uniones, etcétera. Si os acordáis, que también lo veíais en segundo, uniones atornilladas, cogíais un esfuerzo, le dividíais entre 3 tornillos y decíais, bueno, pues la tensión en cada tornillo, la tensión tangencial es la carga que le lleva entre el área. Estabais calculando una tensión tangencial media, ¿vale? La fórmula del cortante, como os decía, la fórmula del cortante nos va a proporcionar una distribución de tensiones mucho más exacta, ¿vale? Su aplicación va a ser un poquito más compleja, pero nos va a permitir calcular la distribución de tensiones en cualquier punto de la sección, y cualquier punto es mucho decir, porque hay zonas aquí, en las esquinas, etcétera, donde ni siquiera esa teoría, esa fórmula del cortante me va a decir qué tensiones tangenciales tengo aquí en esa unión, en esa zona, ¿vale? Para eso tendría que recurrir a cálculos por elementos finitos, etcétera. Pero sí me va a decir qué tensiones tangenciales tengo en el alma, que es la parte vertical de la sección, o en las alas, que es la parte horizontal, ¿vale? Ahí sí que me va a dar esas tensiones que aparecen. Bueno, está basada en lo que se denomina el flujo cortante. No sé si os acordáis del concepto del flujo cortante. Le recordamos brevemente. El flujo de tensiones tangenciales, que es decir, la forma en la que tienen las tensiones tangenciales en una sección, viene definida por una ley de flujo que se llama. Yo tengo aquí un cortante, ¿vale? Le veis aquí. Imaginaros que esto fuese una tubería de agua, ¿vale? Fuese una tubería de agua y el Q, el esfuerzo Q me indica la dirección en la que circula el agua, ¿vale? El agua entraría por las alas, llegaría aquí y bajaría por el alma, ¿vale? Ese flujo de tensiones tangenciales me indica cómo son en la sección mis tensiones y cómo luego voy a poder calcularlas, ¿vale? En cierto modo, fluyen a través de las partes rectas de la pieza. Si tengo una sección rectangular, pues nada, el flujo es constante de arriba abajo, ¿vale? Vamos, no constante, la tensión no quiere decir que sea constante, pero si tengo una sección rectangular, pues solamente tendré en la dirección de Q. Pero si empiezo a tener alas o zonas perpendiculares, tengo que hacer esa primera visión de cómo son las tensiones tangenciales
en mi pieza, ¿vale? Y la fórmula del cortante, pues tiene esa expresión de ahí. Es una expresión que me dice que la tensión tangencial en una zona, luego vamos a ver cómo se calcula esa zona, la tensión tangencial en una zona va a ser igual al valor del cortante, de nuevo, toda la solicitación es proporcional a la tensión, doble de Q, doble de tensión, igual que doble de N, doble de tensión, igual que doble de M, doble de tensión, ¿vale? En todas las expresiones que hemos visto hasta ahora, el esfuerzo aparece en el numerador como primer término, ¿vale? ¿De acuerdo? Acordaros de eso. Bueno, pues en este caso también la tensión tangencial es proporcional a Q, el valor de la carga que yo tenga ahí aplicada. Un momento estático, que luego vamos a ver en qué consiste ese momento estático, dividido por el ancho, veremos en qué consiste ese ancho B sub I, y dividido por un momento de inercia en Z, que ese sí que es el perpendicular al cortante, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver con detalle cada uno de esos términos que hemos comentado ahí. Imaginaros que tengo esa sección en T, ¿vale? Y que quiero calcular las tensiones tangenciales que aparecen en el alma de la pieza. El alma es la parte vertical. Pues lo que tendré que hacer será dar un corte, casi como hacía con los diagramas, ¿vale? Doy un corte a una altura I, ¿vale? Y así voy a sacar las tensiones tangenciales en esa altura I, tau sub I. De ese flujo voy a sacar ese tau sub I que yo tengo ahí. ¿Cómo saco ese tau sub I? Pues con el valor del cortante, con el momento estático, ahora ya sí que puedo decir qué momento estático es, con el momento estático de todo el área que queda por encima de ese corte, ¿vale? El área naranja, respecto del eje Z, ¿vale? Momento estático de ese área A respecto del eje Z, y dividido por el ancho B de la línea azul donde estoy calculando las tensiones, eso tendrá una anchura, ¿vale? Esa línea azul tendrá una anchura aquí, ¿vale? B, y dividido por el momento de inercia en Z. Bueno, pues como veis es una expresión que en cierto modo es un poquito más compleja porque pasa por tener que calcular las tensiones dando cortes en la pieza, dando cortes, calculando un momento estático, se complica un poquito el proceso, ¿vale? Bueno, si yo quiero calcular, por ejemplo, las tensiones en el ala, ¿vale? En las dos alas, pues tendré que hacer lo mismo. Doy un corte y me quedo con el momento estático de todo el área que quede a un lado de la pieza, ¿vale? Bien sea antes corto todo lo de arriba o lo de abajo, me daba igual. Ahora corto todo lo de la izquierda o lo de la derecha. Es un poco como los diagramas. Me quedo siempre con la parte más fácil, pero tengo que dar ese corte. Y sigo manteniendo la forma de la curva, perdón, la forma de la curva, la forma de la expresión. En este caso, la tensión tangencial a esa distancia S, yo pondré ahora la distancia S ahí, esa es mi coordenada, ¿vale? Va a ser igual al cortante, al momento estático de ese área respecto del eje Z, y por lo tanto tengo ahí el punto verde hasta el eje Z, será el área por la distancia, eso es el momento estático, ¿vale? Y lo divido por el ancho de esa línea azul donde están saliendo las tensiones, que es B, y por el I sub Z, que sigue siendo el mismo, el momento de inercia, respecto del eje perpendicular a ese cortante, ¿vale? En prácticas vamos a resolver esa misma sección. Bueno, no es esta misma sección, no es en T, es en I, es una I la que vamos a hacer, ¿vale? Pues tiene las alas superiores, inferiores, y ahí calcularemos la distribución de tensiones tangenciales paso a paso, para que veáis cómo se obtiene, ¿vale? Y eso es la parte correspondiente dentro de este repaso que hemos hecho al cálculo de tensiones, ¿vale? Recordamos, solicitaciones simples, aquellas que solo actúa una solicitación, bien sea el esfuerzo normal, el cortante o el momento. Y solicitaciones combinadas, pues cuando tengo más de una actuando simultáneamente en la sección, ¿vale? Pues hacemos ahora,
Si os parece, 5, 10 minutillos de descanso, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es comenzar con el segundo tema, ¿vale? Esta semana vamos a ver en prácticas lo que hemos visto hoy aquí, cálculo de tensiones para diferentes solicitaciones, pero vamos a empezar ya con el tema del cálculo de movimientos, ¿vale? La semana que viene no hay clase de teoría porque el lunes es fiesta, pero sí que vamos a tener prácticas, entonces vamos a ver un poquito la parte que necesitamos para las prácticas de la semana que viene, la vamos a ver en la hora siguiente, ¿vale? ¿Alguna duda? Venga, pues hacemos unos minutos de descanso, pongo aquí el cronómetro y nos vemos en un rato, ¿vale? Podéis abrir un poquito las ventanas si queréis, por favor.